Imagínate un cañón aislado en el norte de Texas, en lo profundo del Panhandle, donde el viento sopla sin obstáculos sobre llanuras polvorientas y el horizonte parece no tener fin. Un lugar donde el silencio es tan amplio como el cielo. Allí está ocurriendo algo que muchos habrían considerado imposible, algo que no se veía desde hace más de 100 años. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo. Si te fascinan los verdaderos milagros de la naturaleza, si quieres descubrir cómo la Tierra puede sanarse a sí misma, apoya este contenido con un me gusta. Suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios, porque lo que está sucediendo aquí podría cambiar para siempre nuestra forma de entender el medio ambiente, el clima y el futuro de nuestro planeta. En esta región remota del Panhandle de Texas, científicos, ganaderos y amantes de la naturaleza están presenciando un fenómeno que roza lo extraordinario. 5,000 bisontes fueron liberados en una extensión que parecía completamente muerta, seca y agotada. Y en cuestión de poco tiempo, el paisaje comenzó a transformarse de manera radical. El suelo empezó a regenerarse, las fuentes de agua reaparecieron. Los depredadores regresaron. Y lo que ocurrió con la Tierra en apenas un año dejó incluso a investigadores experimentados sin palabras. Muchas personas están asombradas por el hecho de que estos animales, simplemente por existir y comportarse de forma natural, lograron capturar carbono en el suelo y mejorar la calidad del aire. De repente, grandes animales salvajes dominaban nuevamente el Panhandle, como lo habían hecho siglos atrás. Para comprender lo extraordinario de este cambio, tenemos que viajar al pasado. En la década de 1880, la región que hoy conocemos como el Panhandle de Texas era una vasta pradera de pastos cortos. Millones de bisontes se desplazaban en manadas gigantescas por el territorio. Estos animales majestuosos gobernaban el paisaje, hasta donde alcanzaba la vista se extendía una alfombra verde y viva, sostenida por un suelo profundo y fértil. Era un ecosistema robusto, resistente, equilibrado. Entonces llegó la expansión de la ganadería vacuna y todo cambió. Con la desaparición de los bisontes, el ganado doméstico ocupó las praderas. A diferencia de los bisontes, las vacas se alimentan de manera selectiva. Eligen los mejores pastos y dejan atrás las plantas menos deseables. Esa diferencia aparentemente pequeña tuvo consecuencias enormes. El terreno fue sobrepastoreado. Las plantas más valiosas desaparecieron. El equilibrio ecológico se rompió. Lo que quedó fue una superficie árida, desnuda y polvorienta. Durante más de un siglo, la zona permaneció degradada y casi improductiva. Las gramíneas nativas fueron desplazadas por árboles invasores de mezquite, que absorbían el agua disponible y agravaban la sequía. El suelo se endureció cada vez más. Cuando llovía, el agua ya no penetraba la tierra, sino que corría superficialmente y se perdía. Para el año 2010, el área apenas podía sostener una sola vaca. El calor implacable de Texas, combinado con la ausencia de vegetación que protegiera el suelo, hacía que la superficie se calentara de forma extrema. Durante décadas se intentó restaurar la tierra utilizando maquinaria pesada, fertilizantes químicos y costosos programas de manejo. Nada funcionó. El paisaje parecía sacado de un escenario postapocalíptico. Muchos habían perdido la esperanza. Entonces, en el año 2019 comenzó un proyecto audaz. 5,000 bisontes de las praderas fueron liberados en una extensión de 150,000 acres de ese territorio agotado. Apenas se instalaron cercas, los animales podían moverse libremente. A primera vista, parecía que estaban destruyendo lo poco que quedaba. Comían todo lo que encontraban y pisoteaban la tierra endurecida con sus cuerpos enormes. Para un observador inexperto, aquello parecía el golpe final a un ecosistema ya debilitado. Pero precisamente esa aparente destrucción resultó ser la clave de la recuperación. Los bisontes no pastan de manera selectiva. Consumen pastos, arbustos y brotes jóvenes sin discriminar. En apenas un mes habían recorrido todo el territorio. Se alimentaron de los brotes jóvenes de mezquite antes de que pudieran madurar. Aplastaron arbustos que durante 5 décadas habían dominado el paisaje. Algunos ganaderos pensaron que el proyecto estaba condenado al fracaso. Sin embargo, estaban profundamente equivocados. Los bisontes estaban realizando un trabajo que habría costado millones de dólares si lo hubieran intentado los humanos, y lo estaban haciendo de manera gratuita, impulsados únicamente por su instinto natural. Mientras que el ganado suele seguir rutas fijas y concentrar su impacto en áreas limitadas, los bisontes se desplazan de forma impredecible, distribuyen su peso y sus desechos de manera uniforme. Están
perfectamente adaptados al calor intenso y a los vientos secos, resultado de miles de años de evolución en estas mismas praderas. En el primer año, el crecimiento del mezquite disminuyó en un 30%, un logro que por métodos convencionales habría requerido enormes inversiones. Algunos científicos incluso especulan que los bisontes tienden a concentrarse en las zonas más dañadas, como si pudieran percibir dónde se necesita más regeneración. Existe también la teoría de que su saliva contiene compuestos químicos que envían señales a las semillas nativas para que germinen nuevamente. Puede sonar exagerado, pero los resultados son innegables. Por primera vez en más de un siglo, el suelo comenzó a recuperar vida. A diferencia de las vacas, los bisontes no arrancan las plantas desde la raíz cuando comen, las cortan, permitiendo que vuelvan a crecer con más fuerza. En cierto modo, podaban el paisaje como jardineros naturales. Imágenes satelitales comenzaron a mostrar manchas verdes en zonas que durante décadas habían sido pura tierra desnuda. El cambio fue tan rápido que los científicos revisaron sus instrumentos para asegurarse de que no existiera un error en las mediciones. Durante mucho tiempo se contaron historias sobre cazadores de búfalos, pero rara vez se habló del bisonte como creador. En el pasado, una sola manada podía extenderse a lo largo de 30 kilómetros. Imagínate la fuerza que ejercen 5.000 animales moviéndose juntos. Algunos dicen que su paso produce una vibración que despierta la tierra misma. El nivel del agua empezó a aumentar. Cada día, estos 5.000 animales producían alrededor de 250.000 libras de fertilizante natural, una cantidad impresionante de nutrientes para un suelo empobrecido durante más de 140 años. Y no se trataba de desechos comunes, era exactamente la combinación orgánica que la tierra necesitaba para recuperarse. La incorporación masiva de materia orgánica transformó la composición química del suelo. Las plantas nativas finalmente pudieron competir con las especies invasoras. Y entonces ocurrió algo fascinante. Los bisontes comenzaron a revolcarse en la tierra. Se tumban y ruedan en el polvo para refrescarse y eliminar insectos. Este comportamiento crea grandes depresiones de aproximadamente 3 metros de ancho y 60 centímetros de profundidad. Miles de estas cavidades aparecieron por todo el terreno. Cuando comenzó a llover, el agua ya no se escurría inmediatamente hacia arroyos secos. Se acumulaba en estas depresiones y permanecía allí el tiempo suficiente para infiltrarse en el suelo. La tierra, antes dura como piedra, se convirtió en una esponja húmeda y flexible. Semillas que habían permanecido inactivas durante más de 100 años finalmente tuvieron suficiente humedad para germinar. Plantas que no se veían desde el siglo XIX reaparecieron sin que nadie las hubiera sembrado. Simplemente habían estado esperando el regreso de los bisontes. Sus pezuñas, pese a que cada animal pesa cerca de 900 kilogramos, ayudaron a romper la superficie endurecida del suelo. En un solo año, la compactación disminuyó en un 40%. A diferencia del ganado, los bisontes no caminan siempre por los mismos senderos. Su movimiento irregular airea la tierra de forma natural y a gran escala. Lo más sorprendente fue que, a pesar de que 5.000 animales consumían grandes cantidades de agua diariamente, el nivel de las aguas subterráneas aumentó más de 1 metro. El nuevo crecimiento de pasto retenía la lluvia. Las raíces profundas de las gramíneas nativas, que pueden alcanzar hasta 3 metros, canalizaban el agua hacia capas subterráneas. Con solo moverse, los bisontes estaban recargando los acuíferos. En apenas 6 meses, las depresiones donde se revolcaban se convirtieron en pequeños ecosistemas. Insectos, anfibios y aves acudieron a estas nuevas fuentes de agua. Antes de la llegada de los bisontes, se habían registrado 47 especies de insectos. 3 años después, se identificaron más de 300. Las poblaciones de coyotes se triplicaron en el primer año. Después comenzaron a aparecer águilas reales, cuyo número aumentó en un 400%. Finalmente, cámaras trampa captaron la presencia de pumas, depredadores que solo habitan en entornos ricos y funcionales. Lo que alguna vez fue una extensión árida se transformó en un paisaje vibrante. Ranas desovaban en las depresiones creadas por los bisontes, perros de la pradera establecieron colonias, aves que no se habían visto en la región durante 5 décadas volvieron a anidar entre los pastos altos. Era como si la naturaleza hubiera estado esperando que alguien diera el primer paso, o mejor dicho, la primera pisada. Con el regreso de las aves y los grandes depredadores, muchos pensaron que ya habían visto lo más impresionante. Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario estaba ocurriendo bajo la superficie, en el suelo mismo.
Mientras visitantes y fotógrafos admiraban la pradera reverdecida, los científicos comenzaron a analizar muestras de tierra para comprender qué estaba pasando a nivel químico y biológico. Lo que descubrieron superó todas las expectativas. En regiones áridas, el contenido de carbono en el suelo suele ser bajo debido a la escasez de vegetación. Peor aún, cuando un ecosistema está degradado, el suelo puede liberar carbono a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global. Pero en esta zona del Panhandle ocurrió exactamente lo contrario. Apenas 2 años después de la reintroducción de los 5.000 bisontes, las mediciones mostraron que el carbono almacenado en los primeros 30 centímetros del suelo había aumentado un 40% en comparación con los niveles previos. Los investigadores repitieron las pruebas varias veces, convencidos de que debía tratarse de un error. Pero los resultados se mantuvieron consistentes. ¿Cómo era posible semejante cambio en tan poco tiempo? La respuesta estaba en las gramíneas nativas de las praderas texanas. A diferencia de las plantas invasoras y las malezas de raíces superficiales, estas especies originarias poseen sistemas radiculares profundos que pueden extenderse entre 2 y 3 metros bajo tierra. Cuando un bisonte consume la parte superior del pasto, la planta no muere. Por el contrario, responde enviando más energía a sus raíces, fortaleciendo su estructura subterránea. Con el tiempo, algunas de esas raíces mueren y se descomponen en las capas profundas del suelo, convirtiéndose en materia orgánica estable. Allí, el carbono queda atrapado durante décadas, incluso siglos. Mientras los bosques almacenan carbono en la madera visible de sus troncos, las praderas lo almacenan bajo tierra, y si ocurre un incendio, el carbono subterráneo permanece protegido. En términos prácticos, esta sola manada de 5.000 bisontes estaba generando un efecto ambiental comparable al de retirar 16.000 automóviles de circulación. En lugar de emitir carbono, estos animales lo estaban capturando y fijando en el suelo, simplemente al vivir de acuerdo con su naturaleza. El territorio del Panhandle se convirtió en una enorme reserva de carbono que se renueva constantemente. Algunos investigadores incluso están estudiando si ciertos microorganismos presentes en el aliento o la saliva de los bisontes podrían influir en los procesos microbiológicos del suelo. Aunque estas hipótesis aún están bajo análisis, el impacto positivo en la calidad del aire es evidente. Pero la transformación no se limitó al carbono, también cambió la dinámica del fuego. En el pasado, los incendios en esa región seca eran devastadores. La acumulación de arbustos inflamables y vegetación muerta hacía que el fuego se propagara de manera descontrolada y destructiva. Con el regreso de las nubes gramíneas densas y saludables, el comportamiento del fuego se modificó. Las llamas se mantuvieron más bajas y avanzaron con mayor uniformidad. Curiosamente, estos incendios de pastizal no destruyen el ecosistema, lo fortalecen. Las secayas aportan nutrientes al suelo y estimulan un nuevo crecimiento vigoroso. Y los bisontes aprovechan ese ciclo natural. Después de un incendio, se alimentan de los brotes verdes que emergen, ricos en nutrientes. Así se establece un círculo perfecto. El pasto crece, el fuego lo renueva, los bisontes lo consumen y el ciclo vuelve a empezar. Algunos expertos incluso sugieren que los bisontes podrían estar creando cortafuegos naturales al pastar más intensamente en determinadas zonas, reduciendo la cantidad de material combustible, como si conservaran un conocimiento ancestral sobre cómo mantener el equilibrio del paisaje. Todo esto ocurrió sin maquinaria costosa, sin fertilizantes industriales y sin tecnologías complejas. Los animales simplemente retomaron el papel que habían desempeñado durante milenios. Lo que antes parecía un desierto era, en realidad, una pradera reprimida que solo esperaba el regreso de su habitante clave. Cada vez más investigadores describen a los bisontes como auténticos ingenieros del ecosistema, capaces de modificar y mejorar su entorno de manera natural. Resulta también llamativo cómo los animales recorrieron las 150.000 acres sin concentrarse en un solo lugar. Se desplazaban constantemente como si evaluaran el terreno y atendieran las áreas que más necesitaban regeneración. Algunos interpretan este comportamiento como pura biología, otros encuentran en él una conexión más profunda entre los animales y la tierra. Si lo pensamos bien, la pradera funciona como un bosque invertido. En los bosques tradicionales, el carbono se acumula en los troncos y ramas visibles. Cuando el fuego consume esos árboles, gran parte del carbono vuelve a la atmósfera. En las praderas, en cambio, el bosque está bajo tierra. Incluso tras un incendio, el sistema permanece intacto. Por eso muchos científicos sostienen que restaurar pastizales mediante la reintroducción de bisontes podría ser incluso más eficaz que plantar árboles en ciertas regiones.
Es una estrategia más rápida, más resiliente y profundamente adaptada al entorno original. Si una tierra aparentemente perdida puede convertirse en un sumidero de carbono funcional en apenas 18 meses, entonces quizás estemos ante una herramienta poderosa para enfrentar la crisis climática global. No se trata de una solución futurista ni de ingeniería avanzada. Es una criatura de 4 patas que ha habitado estas llanuras durante miles de años. El proyecto en Texas demuestra que la restauración ecológica no siempre requiere décadas. Cuando los elementos correctos vuelven a interactuar, la naturaleza responde con rapidez sorprendente. Mientras muchos programas modernos intentan controlar cada variable, aquí quedó claro que la naturaleza prospera cuando se le permite recuperar su equilibrio original. Hoy, estas 150,000 acres sirven como modelo para toda la región de las Grandes Llanuras, que se extiende por aproximadamente 500 millones de acres desde Texas hasta Canadá. Si tan solo el 10% de esa superficie volviera a albergar bisontes, más de 1,5 millones de animales podrían recorrer libremente la pradera, mejorando los sistemas hídricos, capturando carbono y multiplicando la biodiversidad. El mayor obstáculo no es científico, sino económico y cultural. Durante más de un siglo, la ganadería tradicional moldeó la economía, la identidad y la infraestructura de la región. Cambiar ese paradigma implica replantear costumbres arraigadas. Sin embargo, los datos son contundentes. Los bisontes requieren menos intervención humana, no dependen de suplementos artificiales y regeneran el suelo en lugar de degradarlo. Así surge una pregunta inevitable. ¿Queremos continuar con un modelo que agota lentamente la tierra o apostar por uno que la revitaliza? Los 5,000 bisontes del Panhandle han demostrado que el paisaje tiene una tendencia natural hacia la vida silvestre. Solo necesita el impulso adecuado. Algunos incluso especulan que los movimientos de los bisontes podrían estar influenciados por patrones geomagnéticos o señales ambientales sutiles. Puede sonar místico, pero lo cierto es que el resultado es visible. Más pasto verde, niveles de agua más altos, mayor diversidad biológica. Hoy, caminar por esa pradera es una experiencia completamente distinta. El suelo ya no es duro como cemento, cede ligeramente bajo los pasos. El viento mueve olas de hierba verde. A lo lejos, la silueta oscura de un bisonte se recorta contra el cielo. Es difícil creer que hace apenas unos años ese mismo lugar parecía una extensión sin vida. Caminar hoy por esa región del Panhandle tejano produce una sensación difícil de describir. La tierra ya no está agrietada ni polvorienta. Bajo los pies se percibe una leve elasticidad, señal de que el suelo ha recuperado estructura y humedad. Entre los pastos se escuchan insectos zumbando, aves moviéndose y pequeños mamíferos escabulléndose entre la vegetación. A lo lejos, la figura oscura y poderosa de un bisonte avanza con calma, como si siempre hubiera pertenecido allí. Y en realidad, así es. Algunas personas afirman que los bisontes están sanando la superficie del planeta, que al romper la compactación del suelo, aportar materia orgánica y reactivar ciclos naturales, están creando una especie de escudo que protege la tierra de la erosión y la pérdida de nutrientes. Puede sonar casi mítico, pero cuando uno observa la transformación con sus propios ojos, resulta difícil no percibir que algo profundamente significativo está ocurriendo. Y quizá lo más sorprendente de todo sea que los bisontes no hicieron nada extraordinario en el sentido sobrenatural. No utilizaron tecnología, no siguieron un plan diseñado por humanos. Simplemente hicieron lo que han hecho durante miles de años: pastar, desplazarse, revolcarse en el polvo, vivir en manada. Sin embargo, en esa conducta sencilla reside una inteligencia ecológica impresionante. Mientras los seres humanos buscamos soluciones complejas a la crisis climática y a la degradación ambiental, estos animales demostraron que muchos de los mecanismos de equilibrio ya existen en la naturaleza. El regreso de los 5,000 bisontes no solo transformó la Tierra, sino que también generó un debate más amplio. ¿Hasta qué punto necesitamos controlar cada aspecto del entorno? ¿Y en qué momento sería más sabio permitir que la naturaleza recupere su propio ritmo? Durante décadas se creyó que restaurar suelos requería maquinaria pesada, fertilizantes químicos y planificación detallada. Pero este experimento en Texas dejó en evidencia que a veces devolver una especie clave puede desencadenar una cadena de restauración mucho más eficaz que cualquier intervención artificial. La historia del oeste americano está profundamente ligada a la del bisonte. En el siglo XIX, su casi total exterminio alteró no solo las poblaciones animales, sino también el equilibrio ecológico de las praderas.
Con la desaparición de estos grandes herbívoros llegaron la erosión acelerada y el empobrecimiento del suelo, fenómenos que más tarde contribuirían a crisis como el Dust Bowl de la década de 1930, cuando tormentas de polvo devastaron las grandes llanuras y obligaron a miles de personas a abandonar sus tierras. Lo que ocurre ahora en el Panhandle podría interpretarse como el proceso inverso. Donde antes el viento levantaba nubes de polvo, hoy crece pasto abundante. Donde el agua se evaporaba con rapidez, ahora se infiltra y permanece. Donde la diversidad biológica era mínima, hoy existe una red alimentaria compleja y dinámica. Y lo más notable es la velocidad. En menos de 2 años, un paisaje considerado prácticamente perdido recuperó funcionalidad ecológica. Muchos proyectos de restauración alrededor del mundo tardan décadas en mostrar resultados comparables. Aquí, en cambio, el cambio fue casi inmediato, porque el sistema original nunca desapareció por completo, simplemente había sido interrumpido. Si ampliamos la perspectiva, el potencial resulta asombroso. Las grandes llanuras abarcan alrededor de 500 millones de acres, extendiéndose desde Texas hasta Canadá, una región que en el pasado estuvo habitada por millones de bisontes. Imaginar incluso una fracción de esa superficie restaurada mediante la reintroducción de estos animales abre un abanico de posibilidades inmenso. Más pastos saludables implican mayor captura de carbono. Suelos regenerados retienen mejor el agua, reduciendo el impacto de sequías e inundaciones. Una mayor biodiversidad fortalece la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos. Todo esto impulsado por animales perfectamente adaptados a su entorno natural. Por supuesto, el desafío es considerable. Las estructuras económicas construidas en torno a la ganadería tradicional no pueden transformarse de la noche a la mañana. Existen intereses financieros, tradiciones culturales y sistemas de producción consolidados desde hace más de un siglo. Cambiar ese paradigma requiere voluntad política, innovación y apertura mental. Sin embargo, la experiencia del Panhandle plantea una pregunta inevitable. Si existe una alternativa que no solo mantiene la productividad del territorio, sino que además regenera el suelo, mejora el agua y captura carbono, ¿no merece al menos una consideración seria? Los 5.000 bisontes demostraron que la Tierra tiene una tendencia intrínseca hacia el equilibrio natural. El ecosistema no necesita ser reinventado. Necesita que sus componentes originales vuelvan a interactuar. Algunos observadores sugieren incluso que los bisontes parecen moverse con un propósito, distribuyéndose de forma estratégica por el terreno, como si leyeran el paisaje. Aunque tales interpretaciones puedan tener un matiz poético, lo cierto es que su comportamiento favoreció una restauración homogénea en las 150.000 acres del proyecto. Hoy, al recorrer esa pradera revitalizada, uno puede contemplar una imagen que parecía imposible hace apenas unos años. Un horizonte cubierto de pastos verdes, aves sobrevolando el cielo, insectos en plena actividad y bisontes desplazándose con serenidad. No es simplemente una historia sobre animales, es una historia sobre resiliencia, sobre la capacidad de la naturaleza para sanar cuando se le brinda la oportunidad, sobre la posibilidad de reconciliar la actividad humana con los procesos ecológicos en lugar de oponerse a ellos. La transformación del Panhandle de Texas no es una fantasía ni un experimento aislado sin relevancia. Es una demostración concreta de que existen soluciones basadas en la restauración de relaciones antiguas entre especies y territorio. La pregunta central es ahora nuestra. ¿Estamos dispuestos a aprender de este ejemplo? ¿Podemos aceptar que, en ocasiones, la mejor estrategia no es imponer control absoluto, sino permitir que especies clave retomen su función? ¿Estamos preparados para reconsiderar modelos productivos que, aunque tradicionales, no siempre son sostenibles a largo plazo? Hemos visto lo que sucede cuando intentamos dominar completamente la naturaleza. También hemos visto lo que ocurre cuando damos espacio a que un ecosistema recupere su equilibrio original. Imagina por un momento las grandes llanuras convertidas nuevamente en un vasto océano de hierba ondulante, poblado por manadas de bisontes que recorren libremente el territorio. Aire más limpio, sistemas hídricos más estables, comunidades de especies coexistiendo en armonía. Esa visión ya no pertenece únicamente al pasado, está comenzando a materializarse en el presente. Los 5.000 bisontes del Panhandle demostraron que la Tierra desea volver a ser salvaje, productiva y diversa. No espera tecnologías futuristas ni soluciones extraordinarias. Espera que reconozcamos el valor de los procesos naturales que alguna vez la sostuvieron. Quizá nuestra tarea no sea inventar algo
algo nuevo, sino recordar cómo funcionaban las cosas cuando el equilibrio estaba intacto. Si esta historia te ha inspirado, compártela. Hablemos sobre cómo podemos fomentar un futuro más resiliente y lleno de vida. ¿Crees que la reintroducción de bisontes podría formar parte de una solución más amplia frente a la crisis ambiental? ¿Qué otras ideas podrían ayudarnos a restaurar paisajes degradados? Apoya este canal con un me gusta y una suscripción si deseas seguir explorando historias que revelan el poder transformador de la naturaleza, porque lo que ocurrió en Texas demuestra que el cambio es posible, y en algunos casos más rápido de lo que imaginamos. Al final, el Panhandle nos deja una verdad simple pero profunda. La Tierra sabe cómo renovarse. A veces, solo necesitamos el coraje de permitirle hacerlo.